Salmo 119, la oración más larga de la Biblia. Algunos detalles del Salmo. Escrito por Esdras. Esdras significa ayuda. Según la tradición judía, Esdras fue el autor de Primera y Segunda de Crónica, Esdras y Nehemías, siendo estos 4 libros originalmente uno solo, aunque algunos piensan que Nehemías mismo quizá haya escrito su libro y Esdras lo editó. Esdras llevó y enseñó los escritos de Moisés al Judá restaurado. Fíjate esto, los llevó y enseñó. Cuando Judá regresó del cautiverio en Babilonia a Israel y empezaron a edificar Jerusalén y todo eso, Esdras se encargó de enseñarlos y de organizar el Antiguo Testamento. Esdras estuvo en la corte persa de Artajerjes I. Era tanto escriba como sacerdote. Los escribas se encargaban de copiar y preservar las escrituras, la ley. Ese era Esdras. Y además de eso también era sacerdote. A excepción de los versículos, todos estos que están aquí, los demás versículos mencionan la palabra de Dios en diferentes formas, como palabra, juicios, testimonio, mandamientos, estatutos, preceptos, dichos, ley y ordenación o ordenanzas. Luego, el Salmo está arreglado en un patrón acróstico, con letras, con las 22 letras del alfabeto hebreo. Este Salmo contiene 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Y cada uno de esos 22 estrofas es una letra del alfabeto hebreo. Cada línea en dicha sección comienza con esa misma letra del alfabeto hebreo. Y cada una de las 22 letras. Cada estrofa comienza así. Fue escrito para ser memorizado. El tema de la gloria de las Escrituras es acentuado diligentemente en este salmo, pero siempre en conexión con Dios mismo. No se queda en las Escrituras nada más. Este incansable énfasis ha llevado a algunos a acusar al salmista de adorar a la palabra en lugar del Señor. Pero no es así. Pero cualquier referencia aquí hacia las Escrituras, sin excepción, la relaciona siempre con Dios, todo el tiempo. No deja la palabra aparte, sino la relaciona con Dios. En efecto, cada versículo, desde el 4 hasta el final, es una oración dirigida a Dios. Esto siempre se nos pasa por alto. El Salmo 119 es una oración. Es la oración más larga de la Biblia. Vamos a ver unos detalles aquí en Indubiblia. El link está en la descripción de este video, de esta página. Estas son el alfabeto hebreo, las letras del alfabeto hebreo, y esta es una estrofa. Y entonces en cada una de las líneas que comienza esta estrofa, comienza con esta letra. Y entonces resaltando la palabra de Dios, meditar en ella, enseñar y petición. Y alabanza. O sea, señales de que es una oración. Alabanza, petición, enseñar y meditación. Y se persigue todo eso por todo el Salmo. Continúa de la misma manera, estrofa por estrofa. Lo continúa y así lo termina. Entonces los énfasis están en la palabra de Dios. De 176 versículos, 172 están hablando de la palabra de Dios. Y enfatiza en meditar, en enseñar y petición y alabanza. Este enseñar es una petición también. Entonces hay 80, 90 peticiones en todo el Salmo. Luego, aquí está 176 versículos, toda esta énfasis en la palabra de Dios, en meditación, en enseñar y en petición y alabanza. Así se divide el libro, el Salmo. Luego estas son las peticiones, una por una. Todas las peticiones. Esta es la letra en hebreo y la petición que está haciendo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y así sigue. Todo esto relacionado hasta abajo.
hablando acerca de la palabra de Dios y la dependencia de Dios y pedirle a Dios que le enseñe a meditar, que le enseñe, que le revele su palabra. Todo esto se sigue hasta abajo. Luego aquí esto es muy interesante, fíjate. Es una conversación entre el salmista y Dios acerca de el propósito, uso y valor de las escrituras. Esa es la oración. La conversación que tiene el salmista con Dios, el propósito, el uso y el valor de las escrituras. Menciona una serie de cosas que la Biblia puede hacer en nosotros y cosas que nosotros debemos hacer con respecto a ese poder que tiene la Biblia. Lo vemos aquí, por ejemplo. Dice, las cosas te salen bien, obtengo eso. ¿Qué debo hacer? Guardar sus testimonios. ¿Para qué? Para que las cosas me sigan saliendo bien. ¿Qué obtengo? Se limpia tu camino. ¿Qué debo hacer? Habla de ella, medita en ella, no la olvides. Y ahí sigue. Y acuérdate, es una conversación que tiene el salmista con Dios. Y sigue por todo el salmo. Una oración, una dependencia, una petición, una entrega absoluta a Dios y a su verdad. Luego, las excepciones, que los versículos donde no aparece la palabra de Dios, el 84, 90, 91, 121, 122 y 32, ¿de qué está hablando? Lo que hablan es de oración. ¿Cuándo son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? De generación en generación es tu fidelidad, adoración. Y lo que hace es adorar, bendecir y darle peticiones a Dios. No habla de la palabra de Dios, pero es adorándolo a Él. Ahora, ¿cuál es la forma de estudiar el Salmo 119? ¿Cómo podemos hacer un estudio efectivo del Salmo 119? La mejor forma es orar el Salmo, porque es la oración más larga de la Biblia. Entonces lo oraríamos, lo ves en voz alta, lo lees en voz alta, que te escuches tú, respetando los signos de puntuación. Luego toma el lugar del autor y haz tuya su oración, como si fueras tú que estuvieras orando. Tomas el lugar de Esdras, te pones en su lugar y empiezas a orar. Si la petición es más bien una falla, pídele perdón a Dios y continúa tomando el lugar del autor y haciendo su oración tuya. Cree en los que estás orando. Adora a Dios como lo hace el autor. Mira un compromiso que hizo Esdras. En Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. Es una decisión personal. Se preparó. Preparó su corazón ¿para qué? Para inquirir. Esto es estudiar, escudriñar, investigar la palabra de Dios, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Ve? No era para prepararse, para aprender y de una vez enseñar, no, sino para cumplirla. Se preparó para estudiarla, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos después de que se la aplicó al mismo. Y el mismo reto está para nosotros. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.